Es costumbre en nuestra asociación de vecinos de Segunda Guada que cada 18 de abril, el Día Mundial de los Monumentos y Sitios, lo celebrábamos explicando la batería del siglo XVIII de Ignacio Sala y los restos del hospital de la Segunda Guada, dos monumentos importantes, uno militar, el otro sanitario, con el que este barrio contribuyó a paliar las guerras, las epidemias y las catástrofes que tuvimos durante finales del siglo XIX, empezando por la batalla del Cabo San Vicente, hasta prácticamente 1854, con epidemias que castigaron a Cádiz durante finales del XVIII y gran parte del siglo XIX. Pero este año, el día 18 de abril ha coincidido con la Semana Santa y entonces decidimos cambiar esa exposición que siempre hemos hecho de estos dos monumentos y hacer una exposición en este local que hemos preparado nosotros, pues está cerrado un tiempo, para hacer una exposición sobre las fortificaciones de Cádiz y de la isla de León. Fortificaciones que ya sabéis todos que fueron hijas de una necesidad perentoria, como fue rodear Cádiz de un cinturón de piedra para defendernos de las potencias enemigas y de la importancia geoestratégica que tuvo Cádiz a lo largo de su historia. Cádiz fue un puerto comercial importantísimo, no solo con el comercio africano, sino cuando se descubre América, pues resulta que Cádiz va a ser un puerto base, un puerto clave para el comercio indiano. Una Cádiz que necesitó defenderse porque su destino estaba unido al de la monarquía, los Austrias, con los Reyes Católicos, con los Borbones, y castigar a Cádiz era castigar a España, porque el destino de esta ciudad, por su importancia comercial, por su importancia geoestratégica, estaba unida al destino de la monarquía española. Si la monarquía iba bien, Cádiz iba bien, y si la monarquía era castigada, lo era a través de Cádiz. Eso es importante insistir en este detalle. Cádiz sufrió una servidumbre a lo largo de su historia por su importancia geoestratégica y por su importancia comercial. Cádiz es hija del mar y hija del comercio marítimo. Tuvimos un siglo de oro, que fue el siglo XVIII, más oro todavía cuando en 1717 se decide que la Casa de Contratación pase a nuestra ciudad, pero tuvimos un siglo XIX nefasto. Si hace poco tuvimos un apagón eléctrico, en el siglo XIX Cádiz sufrió un apagón comercial, que empieza con los decretos de libre comercio de finales del siglo XVIII y que ya autorizaba que Cádiz no era el puerto, el monopolio del puerto de la comunicación con las Indias, sino que se habilitaban 24 puertos americanos y puertos por toda la costa española, incluida Mallorca. A partir de ahí Cádiz sufrió un declive comercial tremendo, del que no se pudo ya resarcir, y el bloqueo inglés, que empieza en 1796 hasta 1808, bloqueando ese cordón umbilical que tuvo Cádiz con las Indias, pues también supuso un varapalo tremendo que causó un daño horrible al comercio gaditano. Y ahí empezó un declive, pues que con la independencia de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898 fue ya el corte definitivo de ese cordón umbilical que nos había unido durante siglos al comercio con las Indias. Y pasamos a explicar la exposición. Sí. Bueno, en este panel
lo más importante es que la iglesia de San José es nuestra Puerta del Sol. Es la Puerta del Sol de Extramuro, el kilómetro cero. A partir de la iglesia de San José, de 1787, de uno de los mejores arquitectos que tuvimos en Cádiz en este siglo, Torcuato Benjumeda, una iglesia de estilo neoclásico, elegante, no muy grande, porque tampoco se necesitaba aquí entonces una iglesia grande. Lo que sí es verdad que la gente iba a la ermita de San Roque, que estaba en las Puertas de Tierra, y la gente que vivía aquí desperdigada, muchas veces vivían en chozas, pues iban allí a misa. Pero cuando la ermita se derrumba para reorganizar las Puertas de Tierra, la obra de reforma que hubo, 30 años antes de la fecha en que se levanta la iglesia de San José, se derriba la de San Roque. La gente pide una ermita, por lo menos en Extramuro, para asistir a los oficios religiosos. Y es el obispo Escalzo, y de ahí viene la calle, que está muy cerquita de la iglesia, quien impulsa la creación de la iglesia de San José. Ya he dicho que es nuestro kilómetro cero, y a partir de esta iglesia, de la que toma nombre el barrio, como el barrio Santa María, el barrio del Pópulo, a partir de esta iglesia es cuando se traza la trama urbana que luego hay constancia hasta ahora. Por ejemplo, la calle Adriano, que hoy es Avenida de Portugal, iba desde la Batería, de Segunda Guada, hasta la iglesia de San José y la avenida principal, que era el segundo arrecife, porque el primero prácticamente se lo llevó por delante el maremoto de 1755. Aquí podemos ver la calle, la que luego será actualmente la avenida Portugal, Batería, seguía por aquí recta, aquí está la iglesia de San José, y aquí hace este pequeño, aquí hay un ángulo, como se puede apreciar todavía ahora. Bueno, aquí vemos lo que era la avenida. La avenida era un camino de vacas, de ganado, y se decía que Extramuro tenía 3 problemas: el levante, la arena y las moscas. Contra el levante no podemos hacer nada, pero contra las moscas sí podíamos hacer, y contra la arena, contra las moscas, porque había tantísimas moscas en Extramuro, por las cochineras, las vaquerías, el abono para las plantas. Entonces había elementos que atraían a las moscas, y era un problema el de las moscas. La arena, ¿qué ocurrió? Pues la arena, habían preparado unas retamas, todo esto eran retamas, este el camino de Puntales, y por aquí también las retamas, para que sirviesen de muro y contener, como están haciendo ahora en las dunas de cortadura, que desde que han puesto esa vegetación y las alambradas, la arena ya no pasa tanto a la carretera cuando hay vientos de poniente. Bueno, pues aquí existía lo mismo, pero como esas retamas servían para que se ocultaran enemigos en caso de una invasión por tierra, mandaron a arrancarlas. Cuando arrancan esas retamas, ¿qué ocurre? Pues que la arena, como vuela, pues los vientos de levante y poniente provocaban aquí dunas que hacían imposible, por ejemplo, el traslado de carros, el carruaje, se hundían en las dunas. Bueno, pasando otra vez aquí, tenemos esto que hemos dicho, de arenas, animales, una vaquería muy importante entre la vía del tren y la fábrica de Gas Lebón, que tenía 30 vacas holandesas y un toro semental, y parece que era la que daba la mejor leche en Cádiz. Aquí tenemos un plano, estos son los glacis, el último rebellín de los glacis, y tenemos ya la avenida principal con sus glorietas y las parcelas perfectamente delimitadas, y las huertas prácticamente la mayoría de las huertas más fértiles estaban hacia el lado de la bahía, prácticamente desde las Puertas de Tierra, desde aquí, Bahía Blanca, hasta Puntales, porque se libraban aquí de los vientos de poniente tan agresivos para
para estas huertas. Y esto es un plano del cementerio de Cádiz. Aquí tenemos la capillita. Decía Miguel García, cuando vino a ver la exposición, que él cree que ya el Cristo de Ponzanelli estaba, en este año estaba ya en la capilla del cementerio. El cementerio se ocupa en 1800 por la epidemia que hemos dicho de fiebre amarilla, pero todavía no estaba terminado de construir. Tantos puertos no cabían en el patio de la iglesia de San José, porque el párroco dio permiso para que los muertos, los fallecidos, pues fuesen enterrados como era costumbre antiguamente, en los jardines o en los patios de las iglesias. Pero era ya tanto, ya hemos dicho que nada más que en Segunda Guada, en el hospital mueren casi 1.500 personas, donde lo enterramos. Entonces se tuvo que ocupar el cementerio antes de terminar prácticamente la construcción. Este plano es interesantísimo, es de 1798, 43 años después del maremoto de 1755, y podemos apreciar aquí como el camino del Arrecife, que está más cerca de la playa, está la playa Victoria, el camino antiguo, el camino del Arrecife primero, aquí lo hemos cortado. Posiblemente todo esto había sido arrasado por el oleaje, porque aquí sabemos que fallecieron las únicas víctimas del maremoto, los que intentaron salir de Cádiz por el istmo. Creo que Alberto Ramos hablaba de 17 ahogados que murieron aquí. En el casco antiguo no murió nadie, las murallas nos protegieron de esa catástrofe, ¿no? Bueno, pues una vez que, bueno, decía Alcalá Galiano, cuando viene avisando de que en Santipetri están ya los franceses, él decía que venía en carreta y como el agua en la pleamar iba delante de las ruedas, iba prácticamente por la playa. Aquí una batería de costa, porque había baterías tanto en el frente de la bahía como en el frente atlántico, Chato, en Santa María. Esta estaba donde hoy, esta es la rotonda de la Plaza Helio, y aquí cerquita, en la orilla de la playa, teníamos una batería. En ese caso había un desembarco de las tropas enemigas, de los ejércitos enemigos por la playa de la Victoria, por el frente atlántico. Aquí podemos ver la iglesia de San José, el cementerio, aquí tengo enfrente. Esto eran prados, cultivos de posiblemente viñas, huertas. Estaba lleno de, pues, había norias, chozas, vallados, etc. Una vez que se ve el perjuicio que ha causado arrancar las retamas, se vuelve a pedir a la población y a los agricultores sobre todo que traigan retamas con raíces para volver a sujetar las arenas y que no causaran tantísimo daño. Todo esto son dunas. La da en varas castellanas, lo que hemos consultado, la da en varas castellanas, pero que algunas dunas podían tener hasta 17 metros de altura. Las que vemos aquí, de color más oscuro, están pegadas a los muros que rodeaban la iglesia de San José. Los muros sujetaban, una vez perdida la retama, pues la arena libremente llegaban a los muros, a los vallados, y formaban ahí pues una auténtica dunas altísima. Los párrocos de San José continuamente se están quejando de verse pues agobiados, rodeados de dunas inmensas de arena. Incluso puede que el Cerro del Moro se llame así, cerro, precisamente por una de estas dunas que en algún plano creo que viene con 17 metros de altura. Y posiblemente el cerro pues sería un montículo más alto que sobresalía entre los montículos, las dunas de arena que rodeaban esta zona. Este es el hospital de Segunda Guada, esta es la batería de costa, el hospital, fijaos donde llegaba la marea, la pleamar, prácticamente hasta la calle Medina Sidonia, donde estaba Rossi, llegaba la pleamar, una playa de fango, los sedimentos del Guadalete, etc. Esta casa posiblemente era de Félix Guisado, que una vez que no da abasto el hospital Segunda Guada, la Armada alquila una finca colindante para tener más
más camas, llegaron hasta 1100. Posiblemente esta es la finca que la Armada alquila para ampliar las camas del hospital de Segunda Guada. Esto era en casa del obispo, casa del obispo, y este es el camino que llevaba a Puntales, un barrio también muy importante, en los siglos de los que estamos hablando. Estas dunas que se reparten por toda esta zona, Puntales, toda la Segunda Guada, San Severiano, era una de las pegas que ponían los médicos del Real Colegio de Cirugía para que los enfermos y heridos pasaran del Hospital de Marina, Plaza Falla, hasta el Hospital de Segunda Guada. Los carros no podían trasladar a los enfermos por estas dunas. La solución, ¿cuál fue? Embarcarlos en la caleta y por mar llegar hasta el hospital, que tenía además muelles de piedra. Según la historia, un bello muelle de piedra que ya tenía Nandín para almacenar los productos americanos en sus grandes almacenes. Es un plano muy interesante y se aprende muchísimo de este plano, Y este es el segundo camino del arrecife. Una vez descartado este por su proximidad al mar, en caso de que haya otro maremoto, pues vamos a trasladar el camino del arrecife, el camino real, el que nos lleva a la isla de León, lo vamos a retrasar. Aquí está, ya tengo una bolita, aquí otra, y esta es la avenida principal de Cádiz, que es la que tenemos actualmente. Hablamos de 1798. Aquí tenemos las tres baterías, el sistema de batería del Frente de Bahía que diseña Ignacio Sala, siglo XVIII, batería del Romano, la batería del Romano, que está, pues, Parque de Astilleros, La Carpa, la Guardia Civil. Por esa zona estaba la batería del Romano, porque había un pozo que se llamaba del Romano. A unos 600 metros, la batería de Primera Guada, que hoy todavía se observan restos en el Colegio Villoslada, cerquita del centro comercial, pues hay todavía sillares de la batería que tenemos aquí. El agua llegaba prácticamente a los sillares bajos de las baterías. Fijaos que prácticamente la distancia entre una y otra es muy parecida. Y se jalonan para que el ángulo de tiro pues lo cubra las distintas baterías. La batería de Primera Guada y la batería de Segunda Guada, que es la única cuyo parapeto se pudo librar. Juan Antonio Fierro tiene mucho que ver con el rescate de esta batería. Lo denunció en medios públicos, que había sido sepultada por los rellenos de la Barriada de la Paz y que era un elemento histórico que había que recuperar, porque las otras dos baterías desaparecieron. Esta es la única que tenemos, por lo menos, el parapeto completo. Y bueno, los sillares se tuvieron que trasladar uno a uno hasta donde está ahora en la Plaza de Santa Ana. La Asociación de Vecinos de Segunda Guada la trata como si lo hubiese apadrinado. Le tenemos un cariño, un mimo, y cada vez que vemos que hay matorrales, jarabagos, pues llamamos al ayuntamiento para que la limpien. Conseguimos un par de cañones cuyas características balísticas están en las placas y que nos las realizó ese estudio balístico Antonio Ramos, directivo de Cádiz Ilustrada, y bueno, la hemos ido completando con paneles informativos bilingües, tanto en español como en inglés, y la importancia que tuvo estas baterías como elemento disuasorio para cualquier intervención de ataque o de desembarco por la bahía. Cada año, como he dicho ya al principio, cada 18 de abril se la explicamos a alumnos del Instituto Alberti, y además es una visita guiada abierta al público en general. Ese día celebramos el Día de los Monumentos, explicando los restos del hospital y esta batería que estaba artillada con 4 cañones aquí, esta posición, estaba cerrada la cola,
y una verja que tenía detrás para facilitar el acceso a la batería, a los servidores de la batería. Tenía su dormitorio, su cuarto de guardia, su polvorín, etcétera. Es decir, se dividía en unas dependencias, creo que eran 6 a la derecha y 6 a la izquierda, donde, bueno, estaban las dependencias que daban servicio a esta batería. Bueno, aquí vemos los restos de la... aquí lo tenéis. Este es el centro comercial del que hablábamos, pues a la izquierda, mirándolo desde la barriada de La Paz, a la izquierda, el Colegio Villoslada, están los restos de la primera batería, y esta es la nuestra, la batería de Segunda Guada. Yo creo que el año anterior, quizás hace 2 años, le colocamos, gracias al ayuntamiento, pudimos colocar una información bilingüe en el centro prácticamente de la batería. Aquí se observa el fortín. El fortín es el nombre que se le dan a la batería. Aquí se ve perfectamente los glacis de Puerta Tierra. Bueno, y este es el famoso Vector, el vehículo que nos traía las epidemias de fiebre amarilla desde el Caribe. Este mosquito lo que hace es que, bueno, que se le infecta Aedes aegypti, que era el culpable, era el vector, el vehículo que traía en los barcos del Caribe el virus que provocaba el vómito negro o la epidemia de fiebre amarilla, que tantas víctimas causó, no solo en Cádiz, pero sí por esta era la puerta de entrada. Ya hemos dicho antes que por Cádiz entró lo bueno y lo malo. Bueno, pues esto era lo malo. Aquí tuvimos muchísimas víctimas, entre 7.000 según algunos cálculos y 10.000 otros. Supuso un porcentaje importante, casi el 20% de la población que entonces habitaba en Cádiz. Esta es la batalla de la Bahía, de la Poza de Santa Isabel, cuyas medallas hemos visto antes, y que supuso pues un subidón en la moral de las tropas españolas. Por lo menos en el mar éramos superiores al ejército francés. Como ya he dicho, 5 navíos y una fragata, como si la hubiésemos cogido del paquete, con toda su munición, pertrechos, cañones, más de 400, fusiles más de 1.000, munición, etcétera, utensilios, y más de unos, creo que eran 3.400, 3.500 prisioneros. Los heridos también, lógicamente, fueron atendidos, entre otros, en nuestro hospital de Segunda Guada. Y aquí tenéis 2 restos de los cimientos del hospital de Segunda Guada. Con motivo de unas excavaciones arqueológicas que se hicieron, se descubrió una serie de pilares que no se correspondían con un edificio como Rossi, de una planta. Tenía que ser un edificio superior, más alto, más grande, de mayor volumen, y estando Francisco Javier Ramírez investigando el hospital de Segunda Guada, en el archivo militar, precisamente los arqueólogos le dan las dimensiones de lo que están encontrando, y resulta que coincidía perfectamente con el hospital militar de Segunda Guada. Afortunadamente, y gracias al presidente de la Asociación Segunda Guada, Antonio Peinado, se empecinó en que algunos de estos sillares que se habían encontrado, que soportaban los pilares de la casona del señor Nandín, fuesen expuestos permanentemente en Segunda Guada. Y efectivamente lo tenemos expuesto donde antes estuvo el negocio de Manolo Rossi. Bueno, lo que hemos explicado a la entrada del hospital de Segunda Guada, localizado, como hemos visto en el plano anterior. Aquí las características que da el alarife del ayuntamiento, explicando las ventajas que tiene el ubicar aquí un hospital. Y entre las ventajas estaba pues la salubridad del lugar, la playa cerca,
las huertas, una zona arbolada, agua de buena calidad, agua de pozo. Entonces eran ventajas que Carlos IV no se lo piensa, y como en Cádiz ya no hay un lugar para una nave grande, como era esta, porque prácticamente Cádiz estaba ocupada, pues resulta que deciden pues trasladar el hospital. Además era lógico pues, también, porque cuanto más hospitales en un núcleo urbano, más facilidad hay para la transmisión de las epidemias, por ejemplo. Entonces era mejor trasladarlo, como ha pasado luego con muchos hospitales grandes. Los clínicos y tal se sacan de las ciudades, y este, como el cementerio, se llevó a Extramuros. Curiosamente, el propio Torcuato, basado en lo que hemos dicho antes, el propio Torcuato Benjumeda hace el proyecto de urbanización desde la iglesia de San José hasta el cementerio, con plazas, calles. ¿Por qué? Porque tenían que estar en contacto. Los funerales se celebraban en la iglesia de San José, pero el entierro iba al cementerio. Entonces es el que diseña la comunicación entre ambos edificios, el cementerio y la iglesia. También, curiosamente, y esto lo digo como dato ya complementario, una vez que funciona la estación de ferrocarril de Segunda Guada, antiguamente podían venir los féretros en el tren. Venía el ataúd en el tren, por ejemplo, desde Jerez. Yo he visto en algunos archivos, en un par de ocasiones, que viene el féretro desde Jerez, para en Segunda Guada, ahí descargan el féretro, lo llevan a la iglesia de San José y de ahí al cementerio. Parece que no había en ese sentido el control, la policía funeraria que hay ahora, ¿no? Bueno, pues estas son las ventajas en esta zona que era indica y muy bien. Era buena para ubicar aquí el hospital. Y bueno, aquí lo que viene es la fecha de inauguración del hospital, en 1793, que disponía al principio de 623 camas, pero con la ampliación de la finca de Félix Guisado, pues resulta que llegó a tener casi tantas camas como el Hospital Real de Marina, de la Plaza de Falla. Esto es del libro, portada del libro de Francisco Javier Ramírez, que hizo un estudio completísimo del hospital y lo tiene publicado. Creo que fue su tesis doctoral. Esta es una de las amplias naves de las que disponía el hospital, que era bueno, pues, sujeto a reformas para convertir el almacén en salas de hospital. E incluso los propios ingenieros militares le provocan una salida de aguas hacia, que no la tenía parece ser, hacia la playa hacia el mar, de la Segunda Guada. Estos son los cimientos que hemos dicho antes del hospital, que se exponen en un jardincito. Aquí estaba la fábrica de Manolo Rossi, y la hemos completado con una información, con un panel que hay aquí también, en inglés y en español, y aquí también hay información de la importancia que tuvo el nosocomio, el hospital, en la historia de estos años vertiginosos y decisivos en la historia de Cádiz y de España. Ahora vais a ver aquí un nuevo árbol, y detrás de estos olivos, que es un drago que donó la asociación de vecinos y que plantaron los alumnos del Instituto Rafael Alberti el año pasado, 2024, con motivo del Día del Medio Ambiente. Ya hemos dicho antes, cuando hablamos de los voluntarios, que unos 5.000 gaditanos se ofrecieron voluntarios para defender Cádiz de la invasión napoleónica, y la resistencia prácticamente fue la del castillo del Puntal. Y entre esos 5.000 pues había 2.000 del casco antiguo, que se le llamaron los guacamayos, por la diversidad de colores de su uniforme. Ahí vemos el rojo, el verde, el blanco, etcétera, y como Cádiz le pone mote a todo, pues se le llamaron los guacamayos, que eran unos 2.000 voluntarios distinguidos. Otros 2.000 eran los gallegos. Aquí tuvimos, por cierto, una colonia gallega importantísima. Yo creo que a través de la historia, todavía hoy, hay una colonia gallega
y del norte el centro cántabro, por ejemplo, o los chicucos de las tiendas, que vienen casi todos de la montaña, de Santander. Y bueno, Gallego, la colonia gallega siempre ha sido muy importante. Se ha centrado mucho en el tema de hostelería, de freidores, trabajo en hoteles, en restaurantes, en la cocina, etcétera. Bueno, pues aquí también los gallegos formaron una milicia urbana que también contribuyó a la defensa de Cádiz. Unos 400 artilleros voluntarios y unos 500 eran los cananeos por la canana, por aquí lo tenemos, los cananeos, que era el nombre que se les dio a estos voluntarios. Esto es una exposición de los distintos uniformes de la guarnición de Cádiz en estos años claves de 1810 y 1812. Lo mismo que hay tropas españolas, pues también tenemos de Irlanda, fueron aliados nuestros en la guerra de independencia, el regimiento de los Highlanders, escoceses, regimiento inglés, el 87, el regimiento del 88 y portugueses que también fueron aliados nuestros. Claro, había un interés especial en los portugueses y los ingleses por derrotar a los franceses. Eran enemigos de Francia. El Tratado de Fontainebleau, firmado entre Godoy y Napoleón, el acuerdo era pasar el ejército francés hacia Portugal para castigar a Portugal, puesto que este país no estaba respetando el bloqueo continental que había decretado Napoleón contra Inglaterra. Ningún barco de Europa podía atracar en puertos ingleses, ni al contrario. Portugal no obedeció, seguía comerciando con Inglaterra, y entonces Napoleón emprende una operación de castigo, pero no solo ocupa España como un pasillo, sino que la ocupa. El rey está secuestrado en la España de los tres reyes, ¿no? Carlos IV, Fernando VII y José I, y los tres reyes en manos de Napoleón. Y lo que hace pues es que se queda, invade España prácticamente, y empieza ya el 2 de mayo, la Revolución Popular, el pronunciamiento del regimiento de Real, de zapadores y minadores, etc. Ellos tenían un interés especial, claro. Portugal era el objetivo, vienen y nos ayudan, por supuesto, a defendernos de los franceses. Estuvieron en San Fernando, en la isla de León, y luego también pues los ingleses eran el objetivo principal del bloqueo continental. Y aquí tenemos a dos personajes históricos que hemos creído que deberíamos traerlos aquí para homenajearlos. El primero es Domingo Vidal y Abad, que fue un cirujano, pero un cirujano, puro cirujano, un científico además, publicó bastantes obras, y lo mismo tiene un tratado de enfermedades de los ojos que traducía del francés, de la escuela francesa, que yo creo que fue la inspiración de los cirujanos de la Armada Española. Traduce tratados de cirujanos franceses, luego habla también de tumores humorales, cómo se trataba, o un manual para los cirujanos de la Armada sobre heridas por arma de fuego, propias de la artillería. Recordemos que hubo años en los que no se admitía a ningún cirujano de la Armada si no se había formado en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Eso significa un prestigio tremendo. Él, cuando viene aquí, ya ha contado antes con dos maestros claves en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que eran Virgili y Juan Lacomba. Ellos son los que introducen, digamos, el método científico en la enseñanza de la cirugía gaditana, porque se quejan de que todo era teórico, y la cirugía sobre todo práctica, teoría y práctica. Y eran ellos los que obligan a los profesores a dar 20 sesiones de cirugía en el anfiteatro quirúrgico, digamos, en la clase donde asisten los alumnos, a dar por cada curso 20 sesiones de cirugía, con cadáveres. Y esto ya se lo encuentra Domingo Vidal ya como adelantado en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que fue un adelantado en cuanto a la aplicación de los últimos conocimientos a la cirugía. Fue un intelectual puro, un
digno representante de la cirugía de la Ilustración, y viene a Cádiz porque hay una reorganización de la cirugía en España y prácticamente lo obligan a venir a Cádiz como vicedirector del Real Colegio de Cirugía. No cae muy bien, lógicamente, un cirujano que viene impuesto, pero bueno, se gana con su trabajo, sus estudios y su práctica, se gana la admiración de los cirujanos que estaban en Cádiz, ¿no? Atiende a los enfermos de epidemia y muere en el hospital de Segunda Guardia. Solamente pudo estar aquí 4 años. 4 años en los que, bueno, siguió investigando, siguió como científico produciendo, y lo último que escribe, parece ser que dirigido al rey, son unos consejos de cómo solucionar la epidemia, cómo atender a los epidemiados de la fiebre amarilla. La verdad es que fue un puro cirujano, como dice la historia. Cuidaba mucho el tema de la curación, del tratamiento de las curas. Eso tenía una obsesión con el tema de las curaciones para evitar infecciones en los procesos de postoperatorio, de recuperación. Y luego, por último, tenemos a José María de la Cueva y de la Cerda, el 14 duque de Alburquerque, que vivió con 35 años, creo que fallece, nace en Madrid, muere en Londres, tiene una carrera militar fulgurante, posiblemente debido a la nobleza a la que pertenecía. Entonces, con 19 o 20 años ya tenía, pues, cargos importantísimos dentro de la milicia. Va ascendiendo, le nombran el capitán general del ejército de Extremadura, y coincidiendo con la invasión napoleónica, pues la Junta Central parece que le dice que marche a Córdoba, y él desobedece y se dirige a Sevilla, porque sabe que el objetivo de los franceses es culminar la invasión terminándola en Cádiz. Y él sabe que San Fernando es el parapeto, el escudo de Cádiz. La defensa de Cádiz está en San Fernando. Es cierto que hace una gesta porque los franceses van detrás de él, y desde Extremadura hasta la isla de León, pues recorre con su de caballería, sus caballos, con su ejército, la caballería, 300 kilómetros a 40 kilómetros diarios. Claro, cuando llega aquí, pues la tropa está prácticamente sin vestuario, muertos de hambre, sin curaciones, con heridas. Los caballos no tienen paja, no tienen cebada. Dice que se comían las ramas de los árboles de la Alameda, y muchos murieron en este recorrido de 300 kilómetros. Claro, los franceses le estaban pisando los talones. Entonces, cuando él llega a San Fernando, lo que hace es reorganizar las tropas y el diseño defensivo que tienen ya preparado contra los franceses, porque entre la punta del Boquerón y el arsenal de la Carraca hay como entre 19 y 20 baterías de cañones, algunas dotadas con 24 piezas de artillería, otra con 6, otra con 8, con 12, pero prácticamente todo el caño de Santipetri, el de Zurraque y el del Camarón, están perfectamente artillados. El castillo de Santipetri también se artilla, que es la entrada al caño de Santipetri, es decir, a San Fernando. El camino de tierra que iba desde el puente de Zuazo hasta el puente de barca de Santipetri también se artilla. El saco de la bahía, entre el arsenal de la Carraca y Torregorda, también se disponen baterías. Los molinos de marea se artillan, se colocan cañones en los molinos de marea, y Cádiz la isla de León sabe la importancia que tiene para proteger a tantísimos diputados como se han refugiado en Cádiz. Este bloqueo efectivo, además, facilitó la labor legislativa de las Cortes. Si no hubiésemos tenido una Constitución y se hubiese
legislado en España de aquella manera, ¿no? Una España liberal, una España que reconocía la libertad de imprenta, la separación de los poderes, etcétera. Gracias a esta resistencia que hubo en San Fernando, bueno, se derribó el ojo central del puente Zuazo, se derribaron los puentes que unían con el puerto de Santa María, Puerto Real. Es decir, San Fernando se fortalece para evitar que los franceses lleguen a San Fernando y pasen a Cádiz, ¿eh? Entonces, el gran mérito del duque de Alburquerque es que traslada su ejército a donde más se necesitaba, que era a la isla de León. Y defendiendo la isla de León, estaba defendiendo, por supuesto, a Cádiz. Y ese es el gran mérito que tuvo el duque de Alburquerque. No se le reconoció, había diferencias entre los propios militares, cuestión de celos, etcétera. La Junta Central Gaditana no le reconoció el mérito y bueno, la determinación fue destinarlo como embajador en Londres. Se lo quitaron de en medio, fue una operación de castigo, llevarlo a Londres. Sin embargo, allí fue recibido por el rey Jorge III como un héroe, porque él defendió siempre aquí la teoría de que el ejército inglés era necesario para el triunfo. Ahí está el duque de Wellington, ¿no? Para el triunfo contra la invasión francesa. Él siempre dijo que el apoyo inglés era necesario y así fue, así fue, y nos ayudaron tanto ingleses como portugueses a esta victoria. Jorge III le recibió como un rey. Allí tiene una depresión, cumplió con su trabajo como embajador de España, tuvo una depresión tremenda y terminó, según las fuentes que se consulten, con ataques de locura. Y no estuvo solo, sino que fue atendido tanto por militares, por dos coroneles, el coronel Fols y el coronel Mazarredo, estuvieron con él en los últimos días de su vida, y José Moreno de Mora. José Moreno de Mora también. En el funeral, que fue un funeral propio de un rey, asistieron pues toda la nobleza inglesa, todos los ministros británicos, ministros extranjeros, todos los españoles, o la gran mayoría de españoles que vivían en Londres, y fue un funeral prácticamente de un rey. Las Cortes le declararon como benefactor de la patria, las Cortes españolas, pero él no, ya con el estado de salud, sobre todo mental, que tenía, no se enteró de que al final las Cortes reconocieron que había beneficiado a España en su gesta militar. Creo que está enterrado en la Catedral de Westminster, según he consultado datos, y sigue allí enterrado. Entonces, bueno, nosotros también hemos querido en esta exposición, tanto en el aspecto sanitario, reconocer el trabajo de Domingo Vidal y la importancia de Alburquerque en la defensa de la isla y de Cádiz. Y bueno, con este último panel terminamos la explicación de esta exposición, que creemos que es muy interesante, que la Asociación de Vecinos de Segunda Guada la ha hecho con mucho cariño, porque entendemos que conocer nuestro pasado también es beneficioso para la cultura y para conocernos. Conocer el pasado, nuestra memoria colectiva, es fundamental para que sepamos de dónde venimos y por qué somos como somos, como pueblo, como colectivo. Y Cádiz tiene mucho que enseñar. Una historia muy interesante de muchísimos siglos, y bueno, desde una humilde asociación de vecinos intentamos contribuir con estos granitos de arena a lo largo del año para facilitar este conocimiento. Y al conocer, pues se quiere más a tu ciudad, a tu patrimonio, que es también uno de los grandes objetivos que tenemos tanto la Asociación de Segunda Guada como Cádiz Ilustrada. Gracias.